Buenos días a todos, bienvenidos a la clase 13 de geomecánica. Hoy vamos a ver estabilidad de taludes en suelos cohesivos, ¿ok? Clase 13 de geomecánica, estabilidad de taludes. Suelos cohesivos. Bien, una de las características digamos, de la estabilidad de taludes cuando son suelos cohesivos ocurre cuando, o sea, digamos que la característica del suelo es que es cohesivo. Entonces, si es un suelo cohesivo, entonces su falla no va a ser plana, ¿ok? La falla es no plana, tiende más a ser circular. A ser circular. Por ejemplo, aquí en una de las clases del profesor Ochoa tenemos unas fallas que son de fallas no planas. Ok, entonces aquí nos dice, por ejemplo, a ver, en las fallas no planas, ok, ocurre cuando los suelos son cohesivos, o sea, de lo que ya les dije, pero el comportamiento es circular, es decir, en vez de ser algo plano, como los taludes que hemos venido desarrollando, bien sea talud DC normal de arena o talud infinito, la falla siempre ocurre en un plano, ok. A ver. Ah. Ya. Esas son fallas planas. Pero en taludes que tienden a ser más como de arcilla, las fallas, lo puedo dibujar, vienen siendo algo así. Voy a dibujar un círculo. Vamos a ver si lo puedo dibujar. Ah, ya. No, pero aquí tiene que ser un círculo gigante para que me pueda resolver. Ya, viene siendo como un pedazo de círculo. A ver si lo puedo mover un poco más. Algo así, ¿ok? Entonces, como pudieron ver, o sea, las fallas así es como un pedazo de círculo, ¿ok? Bueno, en este caso la resistencia eh, del suelo, o sea, porque digamos que esta parte del talud es la que va a fallar, ¿ok? Y eventualmente va a fallar a donde dicte el vacío, y el vacío está de este lado, del lado izquierdo. Entonces, con el peso ya del talud, el deslave se va a ir hacia el lado izquierdo. Por lo tanto, se va a crear una especie de resistencia que apunte hacia el lado derecho. ¿Ok? Esta resistencia generalmente está dominada por ambos factores del suelo. ¿Ok? Es decir, no solamente phi, sino que también entra en juego la cohesión, porque esta vez sí tenemos cohesión. Y si estamos hablando de cohesión, estamos hablando de que estas fallas,
y aquí va el punto, uno de los puntos importantes. Fallas son para representar los casos de los taludes de arcilla. Son para, o las fallas ocurren en suelos de componentes arcillosos. ¿Ok? ¿Por qué la arcilla? Porque la arcilla es como el suelo por excelencia que tiene cohesión. Entonces, como su falla no va a ser plana, se representa así. ¿Ok? Hay varios métodos para poder, bueno, como estabilidad de taludes se habla. Si hablamos de estabilidad de taludes, entonces directamente estamos hablando de factores de seguridad. Es decir, estabilidad de talud es directamente, o sea, o lo que se busca son factores de seguridad. De seguridad. Que generalmente se le denomina al factor de seguridad de deslizamiento. ¿Ok? Porque estamos hablando de taludes, no estamos hablando de muro. Si fuera muro, fuera el volcamiento. Porque es una estructura rígida, en teoría indeformable, entonces claro, se puede volcar, pero aquí no. Aquí es solamente al deslizamiento. Existen varios métodos para definir los factores de seguridad en un talud con suelo cohesivo. Los profesores generalmente definen varios y son los siguientes. Son tres realmente. El método sueco, el método de Taylor y el método de las dovelas. ¿Ok? Lo voy a copiar por acá. El primero es el método sueco. El segundo es el método de Taylor. ¿Ya? Y el tercero es el método de las dovelas. A ver si está activado el... ¿Aló? Que a veces me lleva una sorpresita este micrófono. Dentro del método de las dovelas, dentro de este método, se definen dos que son muy importantes. Bueno, a ver, uno de ellos es el importante, el otro no tanto. ¿Ya? Bueno, el primero es el método ordinario. Ordinario o de Pelenius. ¿Ok? Y el segundo es el método de Bishop. Ok, entonces, en esta clase nosotros vamos a ver solamente dos métodos porque son realmente los que van para el examen. Los otros rara vez los vayan a ver. El primero es el método sueco. ¿Ok? Y el segundo es el método de las dovelas, pero aplicando Bishop. ¿Ya? Así que me voy a enfocar solamente en estos dos métodos para esta clase. O sea, los otros dos, si quieren les doy la pauta del auxiliar para que le peguen una chequeada. Pero repito, no va a salir. O sea, generalmente sale o el método sueco con el método de Bishop. ¿Ok? Bien. Veamos a qué se refiere el método sueco. ¿Ok? Así que lo voy a colocar aquí. Primero, método sueco. Como es de costumbre, vemos primero la teoría y después le pegamos una chequeada, una revisada a la parte práctica. ¿Ya? Bien, método sueco. El método sueco asume dos cosas. La primera es que asume o sea,
A ver, por aquí. Asume una falla circular, ¿vale? Completamente circular. Y la otra es que asume condición no drenada. No drenada. Con esas dos supuestos vamos a ver el desglose de esta teoría, ¿ok? Entonces, lo primero que voy a hacer es que voy a dibujar un talud cualquiera, ¿ok? Cualquiera con una base. ¿Está bien? Y voy a aplicar ahí. ¿Ok? Bueno, aquí voy a no ser tan... Borrar un poquito los pedazos estos del círculo. Ya, entonces este es el método sueco que asume falla circular, ¿ok? Entonces, entre ellos, dentro del talud, asume ciertas fuerzas que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, la fuerza del peso. La fuerza del peso, en este caso la fuerza es totalmente vertical. Peso. Y lo otro son las fuerzas de roce. Ya. O sea, la fuerza del peso es solicitante y lo otro son las fuerzas estas de roce, en donde generalmente domina la cohesión. Y como este método considera condición no drenada, entonces la fuerza por excelencia que predomina es SU. ¿Ok? Son todas estas flechitas azules son el roce. Como el método asume una falla circular, es decir que este plano que está dentro del talud es un círculo. O sea, lo voy a dibujar por acá. Este es un círculo. Entonces hay que encontrar el centro de ese círculo. En los exámenes generalmente dan el centro. No les piden a ustedes hallar el centro porque es imposible hallar el centro. Tiene que ser con un programa, con MATLAB, etcétera, etcétera. No se puede. Así que en el examen generalmente lo que va a hacer el profesor es que les va a dar un centro. En este caso yo les voy a dar este centro ficticio, digamos por acá. ¿Ya? Y ese va a ser su centro. El centro del círculo, pues. ¿Ya? Entonces el centro del círculo se va a adaptar a estos dos puntos que están acá. Y lo que yo voy a hacer es que del centro voy a unir el centro con este punto y el centro con el otro punto que son el principio y fin de la falla, ¿vale? Esta es una línea recta por si acaso. Entonces, esta falla en el círculo genera un ángulo que se va a llamar tita. Va a ir de acá a acá. Y su nombre va a ser tita, ¿ya? Aparte, la distancia del centro a este punto, como toda distancia, es su radio, ¿ok? El radio del círculo. Y el peso va a ejercer un momento, o sea, porque el peso va a actuar en función de momentos, cuyo brazo se va a tomar desde el centro del círculo hasta la fuerza en sí del peso, ¿ok? Y esa distancia la vamos a llamar A.
El ángulo de inclinación del talud va a ser alfa, como siempre. Y toda esta falla va a tener una distancia perimetral llamada L. ¿Ok? Estas son las características de Taylor. ¿Ok? Toda esta distancia perimetral se va a llamar L. Entonces, ¿qué es lo que dice Taylor? No, es el método sueco. ¿Qué es lo que dice el método sueco? Bueno, que él va a hacer equilibrio de momentos con respecto al centro del círculo de la falla. ¿Ok? Con respecto al centro del círculo. Entonces, va a estar presente los momentos resistentes y los momentos solicitantes. Los momentos resistentes y los momentos solicitantes. ¿Ok? Entre los momentos resistentes, o sea, que son los que se resisten al deslizamiento, vamos a tener SU por L por R. ¿Ya? Bueno, este R es por R al... A ver, método sueco. No me acuerdo si es R o L al cuadrado, ¿no? Por R, ya. L por R. Sí, es L por R. Tienen razón. L por R. Y el momento solicitante va a ser W por D. Ahora, fíjense lo que estoy haciendo. El momento solicitante, o sea, que es la fuerza que desequilibra el sistema, va a ser el peso. Pero el peso va a estar, o sea, va a estar haciendo momentos y ese momento va a tener un brazo. Ese brazo es A, lo que ya les dije, ¿vale? Bueno, en este caso sería W por A o este le ponemos D, ¿ok? Por D. D sería el brazo, W por D. Y SU por L por R viene siendo el momento que ejerce esta fuerza. Ahora, ya un momento, por favor. Bien, seguimos. Ya, entonces, como les decía, momento resistente, las fuerzas de la cohesión, que en este caso se convierte en SU, y los momentos solicitantes, el peso, ¿vale? A ver si estoy conectado aquí, perfecto. Ya, entonces, ¿quién es L? L es igual a R por tita, por el tema esta de las propiedades del círculo, L es igual a R por tita. Entonces, esto yo lo sustituyo en la fórmula de momento resistente. Me va a quedar que los momentos resistentes es igual a SU por tita por R al cuadrado. ¿Ok? Momento solicitante sigue siendo W por D. Entonces, el factor de seguridad va a ser el momento resistente entre el momento solicitante. Y eso va a ser igual a SU por tita por R al cuadrado. ¿Ya? Entre W por D. D viene siendo el brazo del peso. ¿Ya? Entonces, esto es, en pocas palabras, el método sueco. Este método es sencillo de calcular. ¿Ok? Pero no se puede calcular si no tenemos R y no tenemos SU. O sea, si no tenemos la coordenada del centro y no tenemos
o sea, la propiedad del suelo, SU, no se puede calcular. ¿Qué pasó? Bueno. Ya, una vez que explicamos la teoría del método seco, hacemos un ejercicio, o sea, la teoría súper fácil. Hacemos un ejercicio que es este, ¿ya? Entonces lo dicto, dice, vamos a ver, espérate. Se ha estimado que la falla de un talud en más de un suelo cohesivo saturado se puede caracterizar por una superficie semicircular de radio 14,1. ¿Okay? La figura 1 muestra la superficie y la geometría del talud justo antes de la falla. En el sector se pueden distinguir dos estratos de suelo, que dentro de la masa comprometida definen las zonas 1 y 2. Y el área de la zona 1 es área 1, 44,9 metros cuadrados. O sea, esta área, porque como es difícil de sacarla, es 44,9 metros cuadrados ya. Con un centroide de coordenadas 31,9 y 7,4. El área la dan para sacar el peso, ¿me entienden? Porque, o sea, obviamente aquí estamos hablando del peso W, pero en realidad el peso, o sea, y lo voy a anotar por acá para que no se... O sea, en realidad el peso... Oye, pero... El peso es igual al área de la falla, área falla, multiplicado por el peso específico en cuestión. ¿Okay? Ya, bueno, entonces el área de la zona 1 es 44,9 con un centro de coordenadas 31,9 y 7,4. ¿Okay? Mientras que la de la zona 2, el área 2 es 66,9 y el centro es de 26,9 por 1,9. Determina la resistencia no drenada SU2 del estrato inferior de suelo, sabiendo que la resistencia no drenada del estrato inferior es SU 50 kPa. Considere alfa 1, 22 y alfa 2, 85. Ah, ya, aquí tienen el alfa 1 y el alfa 2. ¿Ok? Ok, aquí, en vez de que te pidan la estabilidad del talud, o sea, digamos, el factor de seguridad, que es esto, te piden uno de los SU. Entonces, básicamente vamos a usar esta fórmula que está acá, pero vamos a despejar SU y vamos a usar el factor de seguridad mínimo que se necesita, que siempre es 1, ¿ok? El factor de seguridad igual a 1 es como el límite, ¿vale? O sea, menos de 1 falló. Entonces le vamos a poner 1 y ahí vamos a despejar el SU que queremos, ¿vale? Entonces ya tenemos en este... ¿Borro encima? Así. Ya tenemos alfa 1, alfa 2, ya vamos a ver cómo atacamos esto. Bien, 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 bien. Bien, lo primero es que yo debo tengo que dibujar los pesos, ¿ok? Entonces a este le voy a poner W1. Bueno, como está en... lo voy a colocar en rojo. W1. Y al de acá le voy a colocar W2. Y este peso está ubicado... O sea, por lo menos este peso está ubicado en el centroide 1. C1 y este en el centroide 2. C2. Del centroide 1 al centro hay una distancia. ¿Ok? Y esa distancia la vamos a llamar D1. Aquí D1. ¿Ok? Y después viene esta distancia del W2 y también la vamos a llamar D, pero D2, ¿ok? O sea, la ubicación de, o sea, digamos la distancia, si este eje es Y y este es X,
Entonces simplemente tenemos que restar las X y vamos a hallar la D1 y D2. ¿Me entienden? Entonces, D1 va a ser, lo voy a colocar por acá, pero en negro. D1 va a ser igual al X del centro de D1 menos la X del centro. Y sería 31,9 menos 23,4. ¿Ya? Y esto me va a dar 8,5 metros. D2 va a ser X2 menos X del centro, y eso es igual al centroide 2, que es 26,9 menos 23,4. O sea, yo estoy restando este menos este. Entonces D2 me da 3,5 metros. ¿Ok? Ya. Entonces lo otro es que vamos a sacar los pesos. ¿Ya? Hay que sacar los pesos. El peso 1 y el peso 2. El peso 1 es el área que me dieron, el A1, por el peso específico, que es 18. Como es no drenado, yo utilizo el gamma saturado. No utilizo el gamma bollante porque es no drenado. ¿Sí me entienden? Disculpen. Ajá, entonces el W2 es área 2 por 20, que es el gamma saturado. ¿Ya? Ya, entonces eso me da. Entonces, ya, el área 1 era, a ver, 44,9 por 18. 208 kilonewton, ¿ya? Por metro. O sea, porque aquí es, pero bueno, igual tienen que multiplicarlo por el 1S o sea, el 1 que va como saliéndose del cuaderno, el ancho unitario, pues, y te da lo mismo. O sea, te da 68. Y el otro es 66,9 por 20. 1338. 338. A ver, chequeamos 66,9 por 1338. Ya, entonces ya tenemos peso 1 y peso 2. Tenemos distancia. ¿Ok? De lo otro que nos vamos a fijar, tenemos, bueno, SU, a mí me dan un SU, creo. Sí, a ver, me dan el SU1. Me dan el ángulo alfa. Ya. Para ver, lo otro que tengo que buscar es, bueno, tita es alfa, sí. Ya, entonces, tengo tita 1, que es el alfa 1, ya, ellos le llaman alfa, pero yo le llamo tita, ya, es 22 grados. Pero este ángulo hay que convertirlo en radianes. Pero no lo puedes poner hacia grados, ¿me entendés? Entonces, el tita 1 viene siendo 0,384 radianes. Y el tita 2, que es 85, parece que es 85. Sí, 85. En radianes viene siendo 1,484. ¿Ya? Ya, entonces esto está 0,384 y 1,484. Ya. Entonces ya tenemos tita 1, tita 2. Entonces ya tenemos, aparentemente, tenemos todo para hacer el cálculo, ¿vale? Entonces el factor de seguridad viene siendo momento resistente entre momento solicitante. Entonces
entre los momentos resistentes, ¿vale? Tenemos, o sea, según la fórmula que está aquí, SU por tita por R2, ¿ok? El radio es 14,1, ¿ya? Entonces viene siendo, para ver, esto es al cuadrado, sí, al cuadrado, ya. Entonces viene siendo momento resistente 1, sí, o sea, viene siendo sumatoria, ya. Porque, o sea, le colocó sumatoria porque son dos estratos. Si fuera un solo estrato, uno solo y ya está, pero aquí sumatoria. Entonces, SU1 por tita 1 por R al cuadrado. Como es un radio general para todo, entonces es lo mismo. ¿Ya? Más SU2 por tita 2 por el radio al cuadrado. ¿Ya? Entre el momento solicitante. Y el momento solicitante es el peso 1 por D1 más peso 2 por D2. ¿Ya? Esos son los dos momentos solicitantes. Bueno, aquí, o sea, el radio, este R al cuadrado se puede agrupar mejor. O sea, digamos que yo puedo decir esto, SU1 tita 1 más SU2 tita 2. Todo eso multiplica a R cuadrado entre W, o sea, W1 por D1 más W2 por D2. Ya, el factor de seguridad lo vamos a asumir como 1, ¿vale? Que es el mínimo. Entonces, SU1 dijimos que era 5 por tita 1, que es 0,384. Más SU2, eso es lo que vamos a buscar nosotros. Por 1,484. 484. Ya, todo esto multiplica al radio, que es 14,1 al cuadrado. Después debajo vamos a tener el peso 1. El peso 1 es 808 por el brazo, que es 8,5. Ok, después vamos a tener 1338 por el brazo, que es 3,5. Bueno, aquí despejando nos va a dar SU2 igual a 26,22 kilopascal. ¿Ya? 26,22 kilopascal. Esa va a ser la respuesta a ese problema. ¿Ya? Entonces, como lo ven, o sea, no hay mayor misterio acá. O sea, de hecho, este es el problema más complejo que puede existir. Pero no hay mayor misterio. O sea, aquí tiene agua porque es gamma saturado, tiene dos estratos, tiene el centro. No hay mayor misterio, ¿vale? Así que, ya, súper fácil este método sueco se llama. ¿Ya? Bien, el otro método que vamos a ver es el método de las dovelas, pero con respecto a Bishop, ¿va?